buenas tardes. Mi nombre es Daisy Teresa Quiñones Hurtado, estudiante de la Neuropsicología de la Educación, Universidad Iberoamericana. Analizando acerca de cómo la lúdica y la pedagogía son los elementos fundamentales para construir una estrategia didáctica y que nos permite rescatar valores fundamentales que ha estado perdiendo la sociedad y en la cultura. Perdiendo estos valores fundamentales como el juego, el respeto, la tolerancia, la convivencia, la solidaridad en las instituciones educativas, en la escuela, en el aula de clase y posteriormente en el núcleo familiar. Para García 2016, una forma del aprendizaje innata en el ser humano es el juego, y el jugar es tanto en el niño como en el adulto. Y es enfrentarse a esos actos creativos a través de los vínculos que establecen con la realidad del exterior. Esas fantasías, esas necesidades y deseos que van adquiriendo ya a través de esos símbolos que juegan y son capaces de dar otro lado, o más bien de comprender la importancia de cumplir esas reglas para que puedan darse en el desarrollo. Y tanto así el juego como sucede en esas relaciones de convivencia por el otro. Es simular esos escenarios, esos intereses al fin de imitar esa realidad que aprendemos a través de esos juegos, tanto en ese estudiante como en el niño. Ahora bien, ese juego que puede presentarse y que lo podemos adquirir en dos instancias, y esa manera libre o intencionada o intencionada. Y si hablamos de esa manera, de ese juego libre que toda vez es capaz y a la vez produce de manera espontánea cuando los jugadores se organizan y de una forma autónoma, y si bien se genera ese aprendizaje, esto nos va más allá de lo necesario para desenvolverse en y esos aportes para las otras situaciones y circunstancias sociales, que son más bien la mayor particularidad de ese juego libre y que nos orienta hacia un objetivo pedagógico. También podemos decir que ese hecho del cumplimiento de sus propósitos son inherentes. De esta manera, ese juego entra en actividades lúdicas como el juego de jugar para ir más allá y proponer mediante escenarios simulados y posibilidades para que el jugador o el estudiante experimente de manera significativa, y que además que esos aprendizajes son aprendidos, y en este sentido ese juego de roles se concibe, o más bien se concibe como un juego intencional, y es buscar ese fin pedagógico mediante la lúdica. Por otro lado, los derechos básicos del aprendizaje de DBA son la clave para desbloquear un mundo de conocimientos y habilidades y actitudes. Esto no es solo que proporciona un contexto cultural histórico a quienes aprenden, sino que también sientan esas bases para el desarrollo continuo de cada individuo. La organización del DBA se basa en la coherencia con los lineamientos curriculares, los estándares básicos de competencias EBC, lo cual es fundamental debido a que proporcionan directrices para desarrollar planes de estudios que fomenten el logro del aprendizaje progresivos. Año tras año, esto garantiza que los estudiantes alcancen los EBC establecidos para el nivel educativo a través de los procesos de enseñanza estructurados. No obstante, es crucial entender que los DBA no constituyen un plan de estudio en sí mismo, deben ser incorporados con un enfoque de metodologías, estrategia y contexto que estén claramente definidos, y cada institución educativa es en concordancia con los proyectos educativos institucionales, el PBI, el PI o más bien los DBA, que también son un conjunto de conocimientos y habilidades que pueden ajustarse y aplicar en distintos grados y de acuerdo con los procesos de aprendizaje y particulares de los estudiantes. Ahora, muy bien, para tener en cuenta que las principales metas de los DBA es asegurarse de que la información maneje sea fácilmente
comprensible para diferenciar grupos de personas involucradas en el ámbito educativo. Esto incluye tanto los docentes como los padres de familia y otros actores que persistentemente son claves importantes. Pues seguimos con lo siguiente. Podemos decir que se encuentran enumerados, pero dicha enumeración no establece un orden específico de trabajo en el aula. En otras palabras, los números asignados de los DBA simplemente representan los objetivos del aprendizaje y que esperamos alcanzar finalmente en el año escolar. Tanto así que el profesor tiene la capacidad de diseñar experiencias educativas que contribuyen a lo logro de los múltiples objetivos de aprendizaje establecidos por los derechos básicos del aprendizaje de forma simultánea. Seguimos implementando con esas evidencias de aprendizaje que cumplen una función crucial y proporcional del profesor en una guía clara y observable del proceso de los estudiantes, aunque en algunas evidencias pueden ser identificadas de maneras rápidas o otras requieren un proceso más extenso para ser relevadas y sin embargo todas estas evidencias en conjunto tienen como objetivo brindar pistas adecuadas sobre el aprendizaje expresados en los estudiantes. Y terminando con este tema de las estrategias de juegos para la promoción del neurodesarrollo del niño, nos permitimos abordar un juego que no solamente ha sido tradicional, sino que ha dado la escala, ha traspasado barreras y que no solamente se da en la institución, en el aula de clase, sino también en las comunidades que se ha tenido en cuenta porque se ha venido dando este juego y que nos ha permitido que el niño se vaya evolucionando y no solamente como en la parte del neurodesarrollo, sino en su etapa evolutiva. Entonces vamos a empezar con la canción que se llama Miró, Miró, Miró. Este puente está caído, miró, 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 que lo mande a componer, que pase el rey que debe pasar, el hijo del conde que debe llegar, con sus ojitos de mosquito y con sus orejas de corazón. Y se repite. Este juego consiste en unir dos grupos, ¿ya? Donde se socializa una especie, una rueda y cada chico hace representación a unos elementos en el cual es la luna y el sol. Siempre se repite la canción y da como iniciativa, da la vuelta y los dos chicos quedan como en forma de puente y los otros compañeritos deben pasar por el medio de ese puente. Y se repite esa canción que acabo de mencionar y cada uno dice para dónde quiere ir, para la luna o para el sol. Entonces la idea es aquí el elemento, en este caso puede ser la luna o el sol, que más chicos o estudiantes recoja o se unan, ya ese es el ganador. Es un juego muy didáctico, muy lúdico, muy pedagógico, pero también evoluciona porque aquí podemos mencionar muchas estrategias. Aquí valoramos ese aprendizaje, esa enseñanza, ese neurodesarrollo y cómo los movemos, cómo es el DBA representa esas estrategias lúdicas sobre el juego. Y es implementar y desde esas bases que creo que son tradicionales que nos permiten, por eso es importante cómo es transversalizar ese juego tradicional que nos conlleva a un cambio o a esas transformaciones, ¿ya? Y que generan esas expectativas lúdicas y pedagógicas en las instituciones educativas y como referencia esa organización bajo esos planteamientos que nos unen bajo ese enfoque educativo y esa enseñanza de esas instituciones que aprendemos cada día más en favor de nuestros estudiantes. Y por eso es importante que hoy el DBA es la iniciativa, es promover, es promulgar, es articular y es crucial para esos juegos de roles. Muchas gracias por su atención prestada.